Las crónicas de la prisa. Bienvenidos a estas crónicas de la prisa, un podcast centrado en narrar el acontecer en una secundaria pública del estado de Jalisco. En este regreso a la presencialidad, después de haber tenido más de 1 año y 2 meses confinados por esta terrible pandemia. Mi nombre es Ernesto Rotzan y describo el acontecer en la escuela donde trabajo, desde mi puesto como coordinador académico. Son las crónicas de la prisa porque este regreso a la presencialidad a la escuela parece apresurado. Y también porque tenemos el riesgo de volver a la prisa como vivíamos antes del confinamiento. Aquella prisa que describe muy bien nuestra forma de vivir, apenas con tiempo y energía para reproducir lo que ya conocemos, y nos queda casi nada para crear posibilidades nuevas. Iniciamos la segunda semana en esta reapertura de las escuelas después de la pandemia y observé que en algunos días hubo grupos en los que pues iban muy pocos alumnos. De hecho hubo días en que solamente había uno o incluso dos alumnos por grupo. Afortunadamente son los menos, la mayor parte de los grupos siguen en promedio yendo seis alumnos, y en algunas ocasiones pues sí se ven grupos con los 9 alumnos que esperamos, ¿no? De acuerdo a la indicación oficial que hubo en la escuela. El silencio se ha mantenido en el ingreso, fue muy parecido al de la semana pasada. Después de que rápidamente suben los alumnos a sus grupos, me llamó la atención un sonido que escuché de una hoja seca que estaba siendo movida por el viento en la cancha. Y era todo lo que se escuchaba en la escuela, prácticamente como si estuviera vacía. Y no se escucha aquel murmullo de voces hablando en la distancia, como era pues, lo tradicional, como era lo acostumbrado que teníamos allí en la escuela. Desde luego son menos alumnos, no tenemos los 400 o poco más que tradicionalmente recibíamos. Eso es una de las causas de ese silencio. Sin embargo, lo que sigue llamando la atención son los ojos y la expresión facial de los alumnos, que sigue siendo bastante seria, incluso en los de segundo y de tercero. Quizá con los de primero es comprensible que, bueno, todavía no estén adecuados completamente a su nueva escuela, ¿no? Que les resulte un poco extraña. No obstante, lo que sí llama la atención es esa seriedad de los alumnos de segundo y de tercero, que se mantienen callados, extrañamente callados, mientras están formados, y cuando se les da la indicación de que ya suban a sus salones, siguen igual, callados, ¿no? Afortunadamente esto va cambiando de a poco. Ya en esta semana cada vez fueron apareciendo un poco más los corrillos de los alumnos que platican entre sí. Tuvimos que darle indicación de que pues, conservaran la sana distancia para que no formaran pues, estos grupitos que incrementa la posibilidad de los contagios. Y también pues regresan ya un poco las risas, las bromas. Algunos alumnos que les gusta mucho bromear, pues ya empiezan a hacer bromas cuando me les acerco a ellos, como cuando un alumno de tercero me comenta: profe, traigo mucha hambre, deme chance de pedir un Didi. Y le dije: pero pues, ¿y quién lo va a recibir? Pues yo lo recibo. No se crea, me dice, no se crea. No, pero es que sí, no comí, pero sí desayuné tarde. Así es que ahorita no traigo hambre, yo creo que sí aguanto hasta el final, me dice, ¿no?
el asunto de volver a encontrar estos filones absurdos y chistosos de la vida, que son muy comunes en los alumnos, ¿no? Plantear situaciones imposibles y demás. Y me da gusto, ¿no? Escuchar, pues de nuevo este intento, pues, de retomar la vida poco a poco, de volver a escuchar sus risas, de volver a escuchar sus bromas. Es un buen indicativo de la salud emocional con la que podemos enfrentarnos en esta situación. A lo largo de la semana estuve escuchando y leyendo lo que ocurría sobre todo en el altiplano central, en estados como el Estado de México, la Ciudad de México, en Puebla, y cómo allá la discusión del regreso a la escuela se dio con mayor intensidad. Estuvieron discutiendo y externando opiniones y haciendo señalamientos, recomendaciones y en fin, desde las redes sociales por esta situación. Leí que en Puebla definitivamente no harán el regreso a la escuela en este tiempo, sino hasta agosto, cuando se reinicie el ciclo escolar. También, pues desafortunadamente, la reapertura que se hizo en las escuelas en estados como Campeche o como Nayarit, bueno, pues se vino para atrás, ¿no? Cambiaron de semáforo verde, cambiaron al semáforo amarillo, desafortunadamente, y bueno, la apertura de las escuelas no pudo ser. Lo que más me llamó la atención fue que en las redes sociales se discutió mucho más. La Secretaría de Educación habló precisamente de que este regreso iba a ser voluntario tanto para alumnos como para maestros y personal escolar. Acá en Jalisco no tuvimos esa opción, el diálogo pues de hecho no fue tan horizontal como sí lo vi un poco más allá. Acá fue pues más una indicación de así vamos a hacer las cosas y se acabó. Creo que la Secretaría de Educación Federal pues ha mantenido una postura un poco más abierta, un poco más de diálogo, un poco más de consideración hacia los propios maestros. Y pues en Jalisco no lo vi así, aunque también llama la atención de que hubieron pocas reacciones y pocas opiniones de parte de los maestros acá en Jalisco, ¿no? Donde pues no hubo tanta discusión. Y también lo que me llamó la atención allá fue que pues se discute un poco más, ¿no? Sobre las situaciones de regreso, sobre las situaciones de qué hacer en este periodo de cierre de ciclo, a qué hay que ponerle atención, etcétera. Acá en Jalisco la indicación del secretario fue que simplemente abríamos las escuelas para poder terminar cabalmente los planes y programas de estudio en este ciclo escolar. La sola indicación de poder terminar los planes y programas de estudio pues en sí misma es ridícula. No, es imposible, es una tarea imposible poder recuperar todos los aprendizajes de los planes y programas de estudio que tenemos en la actualidad, ¿no? La cantidad de clases fue sensiblemente menor. La atención a los alumnos fue muy complicada. Es imposible literalmente terminar los planes y programas de estudio. Esta semana estuvimos atendiendo a los padres de familia que afortunadamente regresaron, muchos de ellos, de los cuales no sabíamos absolutamente nada. Les preguntaba sobre la situación que habían vivido y por qué razón no habían podido conectarse, ¿no? Por qué no habían podido participar. Las respuestas comunes que todos nos imaginábamos es simplemente por la falta de recursos, ¿no? No tienen recursos, entonces no se pueden conectar. Sin embargo, como ya lo señalaba la ocasión pasada, también se encuentra el factor emocional como una causa por la cual los alumnos no pueden desempeñarse bien en la cuestión de los aprendizajes de la escuela. Particularmente me llamó la atención un alumno que él trabaja con su padre en un puesto de tacos, al parecer les va bastante bien.
ese alumno sabe que se va a dedicar precisamente pues, a vender tacos prácticamente toda su vida, si así lo decide, y pues bueno, parece ser que los recursos que tienen con ese puesto pues, son bastante significativos. Se puede mantener cómodamente de eso. Y le pregunté cómo le había ido en la pandemia durante todo este confinamiento, y él me dijo, la verdad bien, profe, yo estuve trabajando con mi papá, yo cotorreaba con la gente, no cerramos prácticamente ningún día y pues yo estuve ahí pues, a gusto, ¿no? Me la pasé a gusto, fue lo que me dijo el alumno. Le pregunté si había participado en las actividades a distancia que había realizado la escuela, y este alumno me dice que no. Tranquilamente y directamente me dice, no, yo no participé en nada de eso, profe, a mí me costaba mucho trabajo, yo no le entendía bien y pues yo no estuve participando. Y con lo que me dijo este alumno me puso a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que puede ofrecer la escuela a personas como él? A personas que, digamos, tienen su vida de alguna manera pues ya arreglada, que ya saben a qué se van a dedicar, que ya saben que, pues bueno, su vida ya está trazada en términos laborales, que van a continuar con el negocio familiar y que, bueno, pues les va a ir bastante bien, ¿no? Me puse a pensar, ¿y qué le puede ofrecer la escuela a un joven como él? Un joven que muy probablemente no pueda tener aspiraciones a convertirse en un profesionista, que él sabe que se va a dedicar al negocio familiar y que desde luego no está mal, que desde luego es bastante legítimo y a pesar de que es un trabajo ciertamente pesado y bastante que es un trabajo que consume muchísimo el tiempo y pues la vida se va prácticamente en trabajar, pues bueno, en términos de recursos da lo suficiente para vivir dignamente. Y no tengo nada que criticarle desde ese punto de vista. Pero sí me pregunté, ¿y qué le puede dar la escuela a este muchacho, ¿no? En términos de persona, en términos de ciudadano, en términos de un agente social y político que esté inmerso en esta sociedad, ¿no? Mi reflexión me llevó hacia desarrollar el pensamiento crítico, al énfasis en el pensamiento lógico matemático y también en el énfasis a la lectura. Me puse a pensar en cómo un montón de noticias falsas precisamente en esta pandemia ha provocado que mucha gente, por ejemplo, rechace la vacuna, ¿no? Por tantas cosas que se han dicho también. ¿Cuántas cosas se dijeron con respecto a que era un ardid del gobierno y que nada de esto era falso, o que el virus se transmitía con las antenas del 5G de los celulares y que estaban manejando el cerebro y no sé qué tanto, que las neuronas se mataban cuando nos medían la temperatura en la frente? ¿Por qué la gente puede llegar a creer semejantes disparates, no? Y creo que mucho se debe a esa ausencia de pensamiento crítico, de contraste de fuentes, de verificación de la información que tenemos que hacer ante un montón de situaciones. Y creo que ese alumno sí podría recibir esa información en la educación básica, ¿no? que es básico precisamente el contraste de la información, el contraste de fuentes, la verificación, entender quién dice el mensaje, por qué lo dice, para qué lo dice, y reflexionar precisamente en eso, ¿no? Que si lo vemos con perspectiva, bueno, pues esto se relaciona con la vida política, con la vida social, con la vida ciudadana, en la que estamos inmersos, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver precisamente en cómo abordar el problema de esta sociedad de la información en la que vivimos, ¿no? Donde estamos bombardeados constantemente por información que muchas veces no se verifica y que llegamos a creer en ella de una manera muy ciega, ¿no? Sin verificar, y cómo se transmiten un montón de datos y de información que son literalmente falsos y que con un simple análisis o crítica de fuentes pues simplemente podríamos ver y podríamos entender cuándo se está hablando, por ejemplo, de información, de datos duros y que se puedan verificar, y cuándo simplemente son opiniones y son falsedades lo que se está diciendo, ¿no? Y lo pienso mucho también en el contexto de las campañas políticas tan nefastas que acabamos de vivir, donde
muchísima información completamente falsa se estuvo manejando, ¿no? Entonces yo creo que la escuela, para personas como él o para prácticamente cualquiera, podría aportar algo significativo en términos sociales y en términos políticos de esto, ¿no? Porque finalmente este alumno, a pesar de que él sea un taquero, pues es también un ciudadano y que participa en el contexto político de nuestro país, ¿no? Otro aspecto importante sería el de desarrollar el gusto por la lectura. Simplemente leer precisamente por gusto, no por obligación, como luego lo hacemos. Y este hábito de la lectura, pues bueno, lo podría llevar a lugares insospechados y a un crecimiento intelectual y personal que ahora sí podría ser plenamente libre y decidido por el propio alumno, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención, incluso desde la semana pasada, fue cuando pasaba a visitar a los grupos de alumnos cuando ya estaban en sus clases, fue el tono de voz que utilizan los maestros. Era bastante significativo para mí escucharlos con un tono de voz un poco más brioso, un poco más brillante, un poco más lo entendía como con la intención de infundir ánimos emocionales precisamente en sus alumnos. Me llamó la atención esa actitud que probablemente en el pasado había estado presente, no en todos, pero sí en algunos compañeros, y ahora lo noté con más compañeros, ¿no? Más maestros que mientras pasaba escuchaba lo que decían y era con una manera de decirlo como con eso, ¿no? Yo lo entendía así, independientemente de lo que estuvieran diciendo, yo lo entendía como esa sensación de alguien que te está intentando animar a salir adelante, ¿no? Cosa que pues es bastante valiosa entre los maestros, que pues hacen sus esfuerzos bastante significativos y de alguna manera intentan dar esos ánimos, de pasar esa información que le llaman la resiliencia, para poder sobrepasar todos estos obstáculos que han ocurrido. La mayoría de los alumnos suele compartirse, no todos, pero sí llegan a compartir las tragedias que han vivido en esta pandemia y las situaciones tan difíciles que han vivido, y sí se las comparten a sus maestros. Y cómo aquí resalta esa parte importante de cómo el maestro es un agente que no solamente es una persona que transmite conocimiento, sino es una persona que también acompaña a los alumnos, que también está con ellos, que los escucha, que los atiende, que intenta comprenderlos, y que puede ser a veces prácticamente el único recurso que muchos alumnos tienen. Al menos eso es lo que he visto con mi experiencia como coordinador académico. Muchos alumnos precisamente sienten eso, como que nadie les mira, como que nadie los ve, como que nadie les brinda la atención necesaria. Afortunadamente, el compañero que la semana pasada se ausentó por sospechas de COVID, afortunadamente, bueno, ya verificó, ya se fue a hacer sus exámenes y no salió positivo. Estuviera implicado, bueno, pues que todo el personal que tuvimos contacto con él, y que incluso los alumnos que tuvieron contacto con él, pues nos tuviéramos que ir a hacer el examen para verificar que no hubiéramos sido contagiados. Afortunadamente él se encuentra un poco mal de salud, de hecho toda la semana no trabajó, pero ya se verificó que no tiene COVID. Desafortunadamente en esta semana una niña, una alumna, llegó con síntomas de gripe, con tos. De repente ella salió porque le empezó a sangrar la nariz, y fue cuando la prefecta del grado pues la atendió, la revisó y le preguntó qué sentía,
Y ella pues comentó que tenía algunos días con gripe. Y yo iba saliendo de la oficina y la prefecta me llamó para revisar el caso, y entonces pues ya le pregunté si se sentía mal, si tenía dolor de garganta, si percibía olores, si tenía el gusto, si tenía dolores en la cabeza, si tenía dolores en las articulaciones. La niña negó todo, simplemente me dijo que tenía algunos días con tos y con gripe y que le habían dado algunos medicamentos. Le pregunté si podíamos hablarle a alguno de sus padres y si podían venir por ella, y pues no, es una niña con una situación bastante difícil en términos económicos. Los papás no tienen ni celular, no tienen teléfono en casa. Es una de las alumnas que prácticamente pues ha estado ausente, ella sí, por situaciones pues económicas bastante difíciles. Y entonces, bueno, pues le comenté esa situación, que por el riesgo de la pandemia, bueno, pues ella no, lo recomendable era precisamente que no asistiera a la escuela por este síntoma, y que era necesario que se hiciera una prueba de COVID para pues verificar esta situación, si era portadora del virus o no, y que pues no podíamos meterla al salón precisamente con la intención de evitar cualquier contagio. Desafortunadamente, bueno, pues estas situaciones pues ocurren. Se les dijo a los padres de familia que una situación que había que verificar es precisamente que el primer filtro fuera en las casas, y si mostraban algún síntoma de gripe, tos, etcétera, bueno, pues que no los enviaran a la escuela. Pues desafortunadamente esto no ocurrió con esta alumna, que pues muy tristemente la tuvimos que sacar de salón y tratar de aislarla la mejor manera posible, y precisamente con esa indicación, ¿no? Que ella intentara comprender que no se trataba simplemente de marginarla, sino la intención era pues tratar de proteger a todos, a los maestros, a sus compañeros, para evitar en lo máximo posible los contagios. Y como no podíamos comunicarnos con sus papás, bueno, pues tenía que esperar al momento de la salida. La niña se veía bastante triste, se veía bastante decaída. El sangrado que tenía en la nariz se le detuvo. Sin embargo, pues bueno, sí continuaba un poco con tos. Creo que comprendió que se trataba de protegernos a todos, y que por eso pues la estábamos separando del resto de sus compañeros. Sin embargo, pues bueno, fue una situación pues bastante triste, ¿no? Bastante pues desagradable, ¿no? El asunto de pedirle que saliera del salón para evitar estos contagios, pues es uno de los problemas que enfrentamos en este contexto tan difícil que tenemos, desafortunadamente. Otra cosa que me llamó particularmente la atención fue que en esta semana, aquí en el estado de Jalisco, las autoridades estatales y de educación y el gobernador acudieron a algunas secundarias a visitar para verificar, bueno, pues el estado en la que se encontraban, y lo que descubren es precisamente pues el deterioro tan severo en la que se encuentran muchísimas escuelas, ¿no? Y todo el dinero que se tiene que invertir y que no se ha invertido en muchísimo tiempo para mantener a las escuelas, para darles ese mantenimiento tan necesario para poderlas hacer funcional. Nuestra escuela, a pesar de que ha sido ganadora de algunos recursos que se deben invertir tanto en infraestructura como en mobiliario, y que libremente puede la escuela decidir de acuerdo a sus necesidades en qué gastarlo, hemos podido tener, por ejemplo, el techo de la cancha. También se instaló un bebedero que desafortunadamente, por razones técnicas que yo no he terminado de comprender, el bebedero no se ha podido poner en funcionamiento. Y bueno, contamos con el resto de la infraestructura necesaria para poder dar el servicio educativo que tenemos. Nuestra escuela fue robada en medio de la pandemia, cuando tuvimos el confinamiento más serio. En una noche, pues bueno, llegaron unos ladrones y
y robaron pues prácticamente pues todo lo que pudieron, ¿no? La mayor parte de las computadoras, varios proyectores digitales, impresoras y demás, ¿no? Y tuvieron prácticamente todo el tiempo del mundo para hacer su robo. Y dice el gobierno estatal que hay un programa de recuperación precisamente de estas escuelas saqueadas, que desafortunadamente pues fueron muchas aquí en el estado, y que bueno, pues ahorita nosotros nos encontramos en una situación verdaderamente pues difícil, porque bueno, pues los secretarios, por ejemplo, pues no tienen sus computadoras. Por ahí una que no se robaron, que estaba guardada en otra habitación, a la que no acudieron los ladrones, pues es con la que están trabajando. Otro secretario que para trabajar desde casa, pues él pidió permiso para llevarse la computadora. Bueno, pues esa no se la robaron, pero el resto sí, ¿no? En muchas computadoras que servían para el uso de los maestros, bueno, pues esas se las robaron y todavía no están los recursos precisamente para poderlos recuperar, ¿no? Otro aspecto bastante significativo que vivimos en esta semana fue que varios padres de familia de los cuales no habíamos podido tener contacto, y alumnos que pues, simplemente no teníamos información de ellos, afortunadamente esta semana han estado acudiendo para hacer la recuperación del grado escolar de sus hijos. A ellos les digo claramente que bueno, pues la recuperación de los aprendizajes pues es imposible, que ahorita en este momento pues más bien estamos tratando de hacer una recuperación administrativa para que no se pierda el grado, y pues los aprendizajes ya cuando podamos volver a la normalidad pues los atenderemos, ¿no? Sí es una situación bastante riesgosa. Pues hablan de esta catástrofe en la educación que vivimos. Es todo un problema que habrá que abordar y que pensar bastante bien en cómo podremos recuperar pues, los aprendizajes prácticamente de esta generación que fue la afectada por la pandemia. Los padres de familia pues, bastante comprensivos. Creo que hemos podido transmitirles bastante bien el mensaje de que pues, no se trata aquí pues, ni de regañar ni de llamar la atención ni nada, pues, lo hecho está, que comprendemos, ¿no? Las situaciones que pues, sinceramente fueron bastante difíciles en términos económicos, en términos emocionales, en términos familiares, ¿no? Las pérdidas, la pérdida del trabajo, la pérdida de los seres queridos, los conflictos dentro de la familia, ¿no? Los divorcios, en fin, son situaciones bastante complejas, bastante delicadas, y que desde luego los más afectados en todo esto, pues bueno, son los alumnos que pues desafortunadamente fueron los que ahora sí pagan los platos rotos de todo esto, ¿no? Ha sido una semana de muchos contrastes, ha sido una semana en la que poco a poco van regresando las sonrisas. Ha sido una semana de claros oscuros, siguen los claros oscuros bastante fuertes. Pues ahí vamos, intentando recuperar todo esto, haciendo pues ahora sí que los mejores esfuerzos con base en lo que tenemos. El personal docente, a pesar de que hubo algunas ausencias, las pudimos cubrir. Ha sido bastante difícil el asunto de tener que trabajar ahora sí que doble, porque los trabajos a distancia se mantienen y ahora los maestros también tienen que trabajar con los alumnos de manera presencial, y entonces bueno, se trabaja de manera doble, ¿no? Esto representa algunos problemas, ¿no? Sobre todo problemas de horario, problemas de mayor trabajo, a pesar de que no se les pide doble planeación y a pesar de que no se les pide, digamos, actividades directamente de contenido, sino aspectos socioemocionales, lúdicos, etcétera, con los alumnos, bueno, pues implica que los maestros tengan que hacer pues ahora sí que una doble planeación, ¿no? Y además, pues las negociaciones que tienen que entablar con los alumnos que se encontraban sin información y todo esto, pues no es nada sencillo.
A pesar de eso, observo que poco a poco se van mejorando los ánimos. Hubo un compañero que salió muy alegre de la última clase y al despedirse de mí me comentó precisamente eso, ¿no? Que se había divertido mucho con los alumnos, que se le había pasado muy bien, que se le habían pasado pues divertidos, riéndose en todo esto, ¿no? Creo que poco a poco, de alguna manera, sí nos ayuda este regreso a la presencialidad, limitada y todo, pero creo que sí ayuda. En la vida cotidiana creo que pues cada vez se ve como todo más normal, ¿no? Cada vez se ve todo más, un poco más cotidiano. Ya se ve mayor cantidad de gente por la calle, en las plazas, en los mercados, en los tianguis. Ya se ve un poco más de movimiento. Los restaurantes pues ya están abiertos. Y poco a poco vamos retomando la vida como estábamos acostumbrados a ella. Ojalá que podamos retomar pronto esta situación que ya ha sido bastante prolongada, bastante difícil y bueno, por esta ocasión es todo. Agradezco su atención, si llegaron hasta acá, y les deseo que tengan una excelente semana.